La tenemos todos un poco. ¿Por qué? Porque cuando un perro muerde, enseguida vamos a la raza del perro que muerde. Al final los periodistas nos han ayudado. Muchísimas cosas, como el caso de la señorita Ana Obregón, pues también nos ha ayudado. Todo esto nos ayudó a que al final hiciéramos una clasificación de los perros por razas. Ese es el grave error de todo esto. O sea, tan mal es decir que un pitbull es un animal agresivo o potencialmente peligroso como decir que un Yorkshire también, o un Westie o un Chihuahua lo puede ser. Y vamos a empezar la exposición de la siguiente manera. Si me pasáis, por favor. Bueno, esto es un poco... ¿qué es una raza? Lo ha dicho la doctora veterinaria. Es decir, una raza es la expresión de un fenotipo. Y el genotipo se expresa en su fenotipo. Para explicarlo claramente, una raza no es nada más que un fenotipo, la expresión genética. Pero la expresión genética en cada perro de una misma raza es diferente en su genotipo. Por tanto, los perros de una misma raza, pongamos por ejemplo el pitbull, tienen un parecido fenotipo o un mismo fenotipo porque tienen un aspecto muscular, porque tienen un pelo determinado, porque tienen una morfología adaptada al estándar de esa raza. Pero el genotipo de cada uno de esos individuos es diferente. Entonces, hablar de fenotipos es absurdo, porque el carácter de una raza no lo determina su fenotipo. El carácter de una raza es la interacción de muchos factores. Vamos a ir pasando. Esos factores son factores desde el punto de vista genéticos, ambientales y educativos. Creo que estoy un poco incidiendo un poco en lo que también ella ha dicho, ¿no? Bien, por tanto, la raza es un fenotipo, el carácter no lo da el fenotipo, el genotipo es diferente en cada ejemplar de una misma raza, y luego lo que sí que existen son linajes dentro de las razas. Yo desde hace muchos años me dediqué al trabajo deportivo, con perros de competición, de adiestramiento, y los adiestradores deportivos sabemos muy bien la importancia de la genética, pero no la importancia de la raza. Es decir, nosotros podemos coger un pastor alemán que no reúna ni las más mínimas condiciones para ser lo que se llama un perro de trabajo. Y otro pastor alemán puede reunir todas esas condiciones para lo que nosotros buscamos como un buen perro de trabajo deportivo. ¿Y esto cómo puede ser si los dos son pastores alemanes? Los dos tienen la raza pastor alemán. Pues esto se produce porque las líneas de selección que nosotros buscamos en un pastor alemán son diferentes a las líneas de selección que buscan en otros perros de raza pastor alemán. Por tanto, hablar de qué raza es mejor es la primera pregunta que me suelen hacer muchos clientes. Oye, yo tengo un niño, ¿cuál es la raza mejor para un niño? Pues la raza mejor para un niño no es ninguna. Te puedo decir que el perro mejor que puede tener tu hijo es un perro sociable, sumiso, seguro y sano. Las 4 S. De la raza que te guste o mestizo. Da lo mismo. Es decir, ahora os daréis cuenta que la mayoría de las veces hablamos de es que los Doberman son, es que los Tekel son, es que los Westies son. ¿Y cómo son los negros, los chinos, los...? Pues los hay de todos los colores, ¿no? Por tanto, yo no he conocido nunca una raza que todos los ejemplares sean fantásticos y maravillosos. Como tampoco he conocido ninguna raza que todos los ejemplares sean peligrosos o potencialmente peligrosos o agresivos. No, no la he conocido. Porque he conocido ejemplares de todo tipo en todas las razas caninas. Y en todos los mestizajes derivados de las razas caninas y de los muchos mestizajes que existen en muchas razas, que siempre tratamos de buscar ¿esto qué puede ser? ¿Un cruce de...? Pues a lo mejor es un cruce de cruces de cruces. Y no pasa nada. Es decir, hay alguien que me dijo un día que cuando adquiríamos un perro de raza, estábamos adquiriendo un color, una forma, un aspecto. Y es verdad. No adquirimos nada más. Lo que lleva ese perro es lo que nos va a dar al final esa relación, esa buena o mala relación con su propietario. Y el propietario interviene, por supuesto que interviene en el ambiente que va a proporcionar a ese ejemplar e interviene también en la forma de educar a ese ejemplar. Pero es un conglomerado, es una interacción. Por eso hablamos de líneas genéticas, ambiente, educación, que es lo que al final forma el carácter. Evidentemente hay tamaños. No es lo mismo el mordisco de un mastín que el mordisco de un Yorkshire. Eso lo entendemos todos. Pero sí, la misma intencionalidad puede tener el Yorkshire en mordernos y el pobre Yorkshire que le estamos dando hoy bien, lo hemos cogido de ejemplo. Y bueno, pues la misma intencionalidad puede tener un Chihuahua, por cambiar la raza, que un pitbull o un boxer o un pastor alemán. La misma, la única diferencia es la herramienta.
Evidentemente, con una boquita pequeña no te va a matar. Y un perro de gran envergadura te puede matar. Pero la intencionalidad es la misma. Y entonces, bueno, ¿cuál es el problema de esta ley? Que esta ley lo que hace es que enumera en el apéndice 1 a 8 razas. Vamos a pasar a la lista. Estas son las 8 razas ministeriales. Luego, algunas comunidades autónomas incluyen alguna otra raza más. Estas a nivel nacional. Bien, bueno, pues estas 8 razas se nombran en el epígrafe 1. En el epígrafe 2, como ha dicho Víctor, se enumeran una serie de características totalmente absurdas, como son el que tenga el pelo corto, como son la anchura del cerebro, que si son braquicéfalos, que si tal. Y es decir, si nosotros nos ponemos a decir cuáles son las razas que por su tamaño, envergadura, peso y esas características pueden ser potencialmente peligrosas, entre comillas, estaríamos hablando de cerca de las 250 o 220 razas, de las 380 razas aproximadamente que reconoce la Federación Cinológica Internacional, y algunos clubs no reconocidos llegarían a haber unas 450 razas caninas. Entonces, ¿por qué nombramos a las 8 malditas cuando las 8 malditas no son nada más que representantes de un amplísimo grupo de razas caninas que tienen similares características a ellas? Vamos a pasar al siguiente. Aquí la ley, lo absurdo. ¿Por qué tenemos al Rottweiler en el apéndice 1 y no tenemos al mastín del Tíbet, que es el padre o antecesor y origen de todos los molosos? Cuando hablo del mastín del Tíbet, está también el mastín español. Y el mastín español no está en el apéndice 1. Estaría en ese supuesto apéndice 2 que reúne esas condiciones, pero ojo, el mastín español no tiene el pelo corto. Por tanto, estaría como tu bulldog, que no cumpliría todos los requisitos, que cumpliría todos menos uno. Seguimos. Fijaros qué parecidos, ¿a que sí? El problema es que los que hicieron esta raza no conocían las razas caninas y se creían que había 5. Pues señores, el San Huberto o Bloodhound o el Fila Brasileiro. El Fila Brasileiro está en la ley, pero el Bloodhound no. ¿Y qué pasa ahí? Pues que el Bloodhound forma parte de la selección del Fila Brasileiro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos catalogando de potencialmente peligrosos a una raza y no catalogamos de potencialmente peligrosos a los ancestros de nuestras razas? Es decir, yo soy potencialmente peligroso, pero mi padre no, y mi abuelo no. Es decir, yo por ser de una raza determinada soy peligroso, pero el que ha ayudado a la creación de mi propia raza no lo es. Por tanto, otro concepto absurdo. Y así tenemos más ejemplos, podemos ir pasando. El Akita Inu. ¿Alguien ha visto a un husky siberiano en la lista de perros potencialmente peligrosos? No, pues el Akita Inu es un Spitz relacionados con los perros nórdicos. Pero es al único al que le ha tocado el nombre de PPP. ¿Seguimos? Alano español y Pitbull. El origen de todos los perros tipo Bull está en el Bullenweiser alemán, hoy extinguido, y el Alano español, hoy todavía hoy en recuperación, aunque se había extinguido hace poco tiempo. El Alano español ha dado origen, con los diferentes cruzamientos a través de razas como terriers y otras en general, a origen a todos los que hoy llaman el grupo de los Bull, Pitbull, American Pitbull y todo este tipo de perros que han sido estigmatizados por el hecho de algunos llamarse con la palabra Pit y otros con la palabra American y ser parecidos. Bien, pues el Alano, señores, no está tampoco en esta lista. ¿Seguimos? Nos encontramos con el Bull Terrier y el Bulldog inglés. Ninguno de los dos están. Pero el Bulldog inglés es el padre de muchos de ellos. De hecho, el cruce del Bull Terrier, que en algunas comunidades autónomas sí lo está, es un cruce de Bulldog con Terrier. Es decir, para conseguir la raza Bull Terrier se tuvieron que cruzar ejemplares de Bulldog con Terrier. Por tanto, como veis, las razas caninas no son compartimentos estancos. La raza canina no sale de repente, no sale porque sí. ¡Hala, aquí un ejemplar! No. Salen por cruzamientos que ha hecho el hombre de forma endogámica para seleccionar determinados aspectos morfológicos. Y eso es lo que ha dado al final que todos tengan un similar fenotipo. ¿Seguimos? El caso del Doberman es uno de los casos más curiosos que existen, porque el Doberman está catalogado como PPP en algunas comunidades autónomas. Pero es que en la Comunidad de Madrid, en concreto, el Doberman está catalogado en Majadahonda, por poneros un ejemplo, como PPP.
Y en Las Rozas no es PPP. Esto parece ser, y ahí me corriges, porque no sé si me lo han informado bien, que un bando municipal puede incluir, ¿no?, una raza dentro, en ese municipio, por que ha habido ataques, a lo mejor, o algún problema, algún conflicto con algún ejemplar de esa raza, y inmediatamente esa raza pasaría a un bando municipal determinado de perro potencialmente peligroso. Bueno, pues yo, por los casos que he tenido de gente que se ha puesto en contacto conmigo, hay jurisprudencia al respecto, y parece ser que si en tu comunidad autónoma, pongamos el caso de Madrid, y yo voy por Majadahonda con un Doberman y me multan el policía por tener un Doberman, cuando llega la denuncia yo puedo recurrir, ya que las leyes de las comunidades autónomas prevalecen, ¿no?, sobre las leyes de los municipios de dichas comunidades autónomas. Por tanto, aunque nos hagan la multa, podemos recurrir. Ya ha habido casos en los que se les ha dado, ¿no? Corrígeme si me estoy equivocando. Sí, salvo en Valladolid, que tiene su normativa especial en relación a los animales, una ordenanza, o sea, una ley autonómica tiene un rango superior jerárquico a una ordenanza municipal, no vale. Perfecto. Bien, por tanto, como estamos viendo, es todo muy curioso y todo muy absurdo y todo muy injusto, porque al fin y al cabo nos encontramos con dos tipos de ciudadanos: la ley injusta, como hablaba Víctor al principio, ciudadanos propietarios de PPP, ciudadanos propietarios de no PPP. Los que son propietarios de PPP están prejuzgados. Pues que necesitan ser mayores de edad, llevar bozal, bueno, una de las series de requisitos que ha contado Víctor, que no voy a repetir. Pasamos. Y ahora vamos a la agresividad, digamos las causas de la agresividad. La agresividad es una respuesta natural, una respuesta que da el individuo para adaptarse al medio y para defenderse del medio. Por tanto, no es lo mismo un perro que te muerde porque tú no le conoces y te acercas a ese perro y ese perro tiene un hueso y te muerde, lo cual es normal que pueda ocurrir. Lo anormal es que no ocurra, incluso, a un perro que ataca de otras formas diferentes, relacionados muchas veces, algunas veces, por adiestramientos inadecuados, otras veces por una mala selección que, unido a un entorno inadecuado, puede producir este tipo de problemas. Y vamos a ir analizándolos rápidamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Te quedan 10 minutos. Bien. La primera que yo diría que afecta, por eso la he puesto la número 1, y afecta mucho a las razas PPP. Y es que, hombre, si tú eres un macarra de naturaleza, tú no te compras un Yorkshire. Ahora le vamos a poner bien, ¿eh? Si tú eres un macarra, te compras un perro grande, ¿no? No te vas a ir con un Yorkshire a asustar a tu amiguete, ¿no? Tienes que comprarte un perro que asuste. Por lo tanto, ya hay determinadas razas que, unidas a la propaganda que se ha hecho de ellas, se ha hecho un efecto boomerang. Basta que critiques una raza, que la conviertas en peligrosa, que la estigmatices y la conviertas en un animal agresivo, para que haya un sector de amantes de lo agresivo, amantes de la macarrería, que se apoderen de ellas. Por tanto, evidentemente que no todos los propietarios de razas PPP yo he sido propietario de PPP, son o somos macarras. Pero que hay mucho macarra, por supuesto. ¿Quién lo va a negar? Claro que lo hay. Entonces, si tú a esos perros, sea de la raza que sea, se los pones en manos de un macarra, que lo va a entrenar de forma macarra, que va a hacer con él lo que no debe, que va a estar sometido a una serie de presiones y de estrés y una serie de cosas, estos perros al final confunden percepciones y pueden verse involucrados en muchísimas conductas que luego dan como resultado el ataque o la agresión hacia un niño, una persona o lo que sea, otro perro. Por tanto, aquí la culpa no la tiene la raza, la tiene el adiestramiento específico y la delincuencia organizada. Esto es otro tema. Pasamos al segundo factor, lo que llamamos falsa agresión. Hay 3 falsas agresiones: el impulso exacerbado de presa, el de presa y la posesividad acentuada. En ambos casos, en 3 casos, si tú vas a un juicio, tú te vas a poder defender diciéndole al juez: no, es que mi perro no lo hizo por instinto de defensa, lo hizo por instinto de presa. Sí, pero me arrancó la pierna al niño. Evidentemente, no vas a tener ninguna defensa en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los jueces no entienden de esto. Pero sí que es verdad que hay determinadas conductas, los que llamamos conductas instintivas, que el hombre ha seleccionado, y que en algunas, no razas, en algunos linajes
de muchas razas caninas, se ha seleccionado un instinto excesivamente alto, seleccionado por el ser humano, por lo que sea, por la utilidad que esa raza está desempeñando, por la selección que se ha hecho de esa determinada raza en un país o a nivel mundial. Esa selección, y por poneros un ejemplo, si yo busco un perro de presa para que tenga mucha presa y cruzo con su hija, que tiene mucho nivel de instinto de presa, genero una consanguinidad, una endogamia, y puedo fortalecer determinadas características. Y esos hijos los sigo criando a través del mismo círculo endogámico para potenciar y seleccionar un determinado factor. Esto se hace en muchas razas caninas. Entonces puede aparecer, no en la raza, repito, en el linaje, en una determinada raza, un grupo de individuos propensos a disponer. Por eso estoy de acuerdo en lo que decía, que la agresividad no era el problema son los factores que pueden desencadenar un ataque agresivo. Si a esos ejemplares seleccionados genéticamente para que tengan un excesivo instinto de presa, por ponerlo así, los sometemos a un ambiente determinado, estimulando aún más su instinto de presa y dándole unas salidas a ese instinto de presa inadecuadas, podemos tener un arma que no es que se dispare, es que apresa y mata. Estos casos es verdad que no son la mayoría, pero sí he conocido a lo largo de mis 40 años de profesional muchos perros de diferentes razas caninas, los he conocido hasta en pequeños, lo que se llama el bloqueo nervioso ante la presa, perros que están excitados ante cualquier cosa que se mueve, que persiguen todo lo que se mueve, que ven un balón, se tiran a él y se quedan enganchados y bloquean su conducta totalmente en su propio instinto de presa, y en muchas ocasiones no han sido perros que han sido mal educados, perros que con 4 o 5 meses ya presentan esa conducta. Por tanto, no todo es la educación, y no todo es el ambiente. Todo es un conjunto, y ese conjunto tiene que estar ordenado. Y si tenemos una predisposición genética, el ambiente tendrá que trabajar mucho más y la educación tendrá que trabajar mucho más para que eso no se despierte. O por así se despierte menos de lo que se despertaría si encima lo estimulamos. Estas agresiones, que llamo la agresión 1, la caza, la presa. La caza lo hemos visto muchas veces en muchos ejemplares que vamos en bicicleta y sale el típico perro corriendo a intentar engancharnos. Pero si la bicicleta para, ¿qué hace el perro? Se para, se me da vuelta. Bien, hay algunos que, digamos que siguen ese ciclo instintivo llegando a la presa, que sería el segundo factor. Luego entraríamos en la posesividad. Y como voy mal de tiempo, voy a ir avanzando, entraríamos en la timidez de compensación agresiva. La timidez de compensación agresiva es otro factor de agresividad en el perro. La timidez es un factor genético dominante. Todos los animales salvajes son tímidos. Todos. Porque si no, ya se habrían extinguidos. La timidez es un mecanismo de supervivencia. La timidez es la inseguridad ante un estímulo nuevo. Como es un factor genético dominante que procede de la especie salvaje, en este caso también procede, hablando de perros, procede del lobo, nos encontramos que todavía existen genéticamente muchísimas líneas de sangre que salen, hablo de líneas, no de razas, constantemente repetiré esta frase, que salen con un mayor nivel, unos índices muy altos estadísticamente de timidez. La timidez se compensa de dos formas, o bien con la conducta de huida, es decir, ante el estímulo nuevo que me amenaza, me voy, o haciendo frente al estímulo que me amenaza. ¿Y cómo aprenden los perros a ser agresivos así? Pues la primera vez, cuando tienen 6-7 meses y se acerca a alguien que no conocen, a lo mejor simplemente hacen y tú como un perro te hace no lo tocas. El perro, en ese momento, se ha sentido bien, no me han tocado. La segunda vez hago guau. Y claro, ¿tú qué vas a tocar a un perro que te hace guau? No sabes, por tanto no lo tocas. El perro se confirma. El perro termina aprendiendo el sistema mejor para defenderme es el ataque. Es decir, ataco antes de que me toquen, ataco antes de que se me acerquen, ataco antes de que yo me sienta peor. Porque cuando yo ladro, cuando yo agredo, cuando yo salto para adelante, ese se va. Ese es el perro tímido. El perro tímido nunca muerde a su dueño.
porque le conoce. Esto mucha gente que me dice, no, si es tímido solo al principio, como todos. ¿Quién es tímido con su padre y con su madre? Ninguno. Es tímido al principio, con la persona que no conoces. Bien. En cambio el dominante, que me parece que es el siguiente paso, ¿no? Sí. El dominante, ese sí que puede morder a su dueño. Hay que diferenciar entre un dominante químico, como llamo yo, o sea, el dominante desde el punto de vista hormonal, macho cargado de testosterona. Hay hembras también alteradas con unos niveles de testosterona alta que pueden producir conductas dominantes, del falso dominante. Es diferente, ¿vale? Hoy en día se tiende a tildar de dominante prácticamente a cualquier perro que domina a su dueño. No. El falso dominante es un perro que lo que pasa es que no ha sabido ser liderado por su dueño y se convierte en un falso dominante. Cree que es el líder, pero no lo es. El dominante no. No os encontréis nunca con un perro dominante. Os lo puedo asegurar. Cuando un perro es dominante, cuando te sale el alfa de la manada, cuando te sale ese animal que, como digo yo, le sale la testosterona por las orejas, tenemos un problema. Pero tenemos un problema no como propietarios, tenemos problemas los profesionales, tenemos problemas todo el mundo, porque nadie, ni en ninguna utilidad canina, ese perro nos interesa. No nos interesa tener un perro que esté constantemente rivalizándonos y liderándonos. Pero ojo, tranquilos, que el porcentaje de ese tipo de perros es muy bajo. En cambio, el porcentaje de falsos dominantes, muy alto. Perros que se colocan en el lugar del dueño. Y termina el dueño, pues casi comiendo en el comedero y el perro en la mesa. Porque el problema no es... Hay perros que son maleducados, es decir, perros que no obedecen, perros que no hacen caso a sus dueños, pero sus niveles de dominación, sus niveles de agresión son bajos y no tienen peligro, lo único que pasa es que no te hacen ni caso. Pero cuando ese ejemplar se le somete a un proceso educativo, donde el dueño le va a tener que, de cierta forma, enseñar o obligar o marcar unas pautas, ese perro dice que no se deja. Y si tú te vienes atrás, porque generalmente llegamos tarde, porque esto... yo normalmente y cualquier profesional que lleve años en el adiestramiento canino sabemos detectar al perro dominante a los 4 meses de edad. Hay fallos, sí, pero lo sabemos detectar. Sabemos qué cachorro tiene esos problemas. Yo hay veces que incluso con 3 meses me puedo arriesgar a valorar la capacidad de seguridad del ejemplar, la capacidad de liderazgo y poder hacer una cierta predicción de si este perro es aconsejable para el cliente que tengo a mi lado. Porque hay veces que el cliente quiere un perro que sea todo lo contrario, o que sea un perro que lo quiere por una determinada cosa. Entonces hay que elegir el perro en función del cliente que tienes y de las características de esa persona. Bueno, pues cualquier adiestrador con años de experiencia, como en todo, es capaz de detectar en los primeros meses de vida, no hablo de los 2 primeros, sino 3, 4, 5 meses, es capaz de detectar fácilmente algunas características que pueden no ser muy recomendables a la hora de elegirlo. Y a lo mejor hay que elegir otro, que puede ser su hermano. Y vuelvo a repetir, no hablo de razas, hablo de perros. Vamos a los falsos, pasamos al 8, siguiente. Los casos de neurosis, hay un célebre experimento de Pavlov, que sometió a unos perros a diferenciar entre un círculo y una elipse. Cuando el círculo daba un refuerzo positivo, con la elipse producía un castigo. Y llegó un momento en que la elipse se fue convirtiendo el círculo en elipse, y los animales no eran capaces de diferenciar entre lo positivo y lo negativo. De esta forma generó un grupo experimental de perros con neurosis. La neurosis es muy habitual también en nuestros tiempos. La cantidad de información contradictoria que provocamos en nuestros perros, de premiarles y castigarles por las mismas cosas, de confundirles los elementos, lleva a que al final generemos un estado de confusión, de ansiedad, que puede llevar a ser peligrosa y puede tener una conducta agresiva. Sexo, otra relación. Si yo me acerco a un perro que está montando y el perro me gruñe, es muy normal, es natural. Vuelvo a repetir, a lo mejor lo no natural es que no te gruña, que hay muchos que no te gruñen. Pero por eso tenemos que ver cuáles son las agresividades normales, naturales, que forman parte de la idiosincrasia, de la forma natural del comportamiento de un cánido, y por otro lado, y en este caso de un perro, y por otro lado, las agresiones condicionadas que nosotros hemos creado, ¿no? La forma de agresividad condicionada. Luego hablamos de hambre. Evidentemente,
Si un perro tiene un hueso, como he dicho antes, es decir, el hambre puede propiciar una conducta agresiva por querer proteger el alimento. Igual que hablamos del territorio. Si tú entras en la casa en la que hay un perro y el perro te muerde, hay muchos que no muerden, hay muchos que te reciben y te llevan hasta el salón, pero hay otros que no te dejan entrar. Es otra conducta natural, producida por el instinto territorial, perdón. Y el instinto territorial puede ser la causa de que un perro, porque entres en un sitio mal vallado, porque esto es responsabilidad del dueño, o una finca mal vallada, o una puerta mal cerrada, te pueda llegar a morder, pero la culpa no es del perro, la culpa es del dueño que tiene indebidamente vallada la finca. Luego hay algún tipo de agresiones que se han determinado en muchos casos como agresión idiopática producto de alteraciones como las TOC, trastornos obsesivos compulsivos, y también la TMA, la tara maniático-agresiva. La tara maniático-agresiva se ha podido ver muchas veces en ejemplares. Antiguamente se dio una cepa en la raza Cocker, y aquí sí digo raza, pero en los colores dorados y negros. No se dio en los bicolores, en los black and tan y en los tricolores. Se dio en estos dos colores sólidos. ¿Por qué? Porque nosotros en una raza lo que tenemos son los ejemplares que nos vienen, que son los que montan. Siempre, ¿os habéis dado cuenta que todos los pedigrís, mi perro es hijo de campeones? Si eso no es decir nada, porque son los campeones los que más montan, pero claro, es hijo de campeones, pero ahí la madre también influye, y a la madre muchas veces no la tenemos en cuenta. Entonces, el que sea hijo de campeón no significa nada, porque... Te quedan 4 minutos, Nacho. Vale, pues voy rápido. Entonces, la tara maniático-agresiva, para lo que lo podáis entender así fácilmente, es una alteración de una respuesta agresiva sin aparente motivo. Surge, ha habido estudios de un psicofisiólogo argentino denominado Menzel, para el que lo quiera ver lo puede ver en internet, que hay alteraciones en el lóbulo frontal, en conexiones con el sistema límbico cerebral y alteraciones de los niveles de serotonina en sangre. Ese tipo de conducta con tara maniático-agresiva denominada es el producto de muchos perros que muerden sin motivo. Tampoco es una tara que podamos estar viéndola todos los días. La tercera es la conducta agresiva atípica, que la ha comentado la veterinaria, por tumores, encefalitis, hidrocefalia, muchísimos factores que puede haber. Y el asilvestramiento, los perros que abandonamos en el campo, o que los abandonamos si llegan al campo, se forman manadas y se convierten en ejemplares muy peligrosos. En muchos casos de ataques a ganados se ha echado la culpa al lobo cuando no eran lobos y eran perros asilvestrados. Y el asilvestramiento es muy peligroso porque el perro vuelve a sus conductas naturales, porque evidentemente los perros que se asilvestran no son los fuertes, porque los otros mueren, lo cual los fuertes se asilvestran, se van seleccionando y forman una manada con mucho poderío y con mucha peligrosidad, porque conocen al hombre, saben su vulnerabilidad, se acercan al poblado y saben acercarse a los seres humanos. De esta forma nos convertimos en presas fáciles para ellos. Por tanto, lo que he querido resumir rápidamente, porque esto podría ser un seminario de 24 horas, es que hay muchos factores por los cuales un perro puede agredir, pero que en ninguno de esos factores podemos hablar del término raza. Podemos hablar de lo que queramos, pero nunca de raza. Hablemos de individuos. Y por favor, lo que sí que digo a todo el mundo, no defendáis una raza para atacar otra, que es lo que veo muy a menudo. No, es que los pastores alemanes son peor. No, estás utilizando mal la forma de defender esta argumentación. Los pastores alemanes hay de todo, los Rottweiler hay de todo, los Yorkshire hay de todo, como en botica. Lo más que se puede llegar a hacer es un estudio estadístico puntual de cómo está una raza en un determinado momento y en un determinado país, y hacer una estadística y ver qué porcentaje de perros, por ejemplo, hay con timidez agresiva en una raza con respecto a otra, y sacaremos un porcentaje, evidentemente, en función de qué perros han sido los que han cruzado en los últimos años en nuestro país, qué son lo que nos traen en su digamos, línea genética esos ejemplares. Y así podemos llegar a conseguir que a la hora de adquirir un perro no lo hagamos por principios estéticos, ni por el fenotipo, por la raza, sino que lo hagamos por el individuo. Vamos a buscar un individuo que se adapte a nuestras necesidades, vamos a darle una buena educación y vamos a darle un buen ambiente, y evitaremos posiblemente más de muchos de estos factores de problemas de agresividad. ¿Vale? Muchas gracias. Que es una conducta agresiva y las falsas agresiones y todas las diferencias que han sido muy didácticas, ¿eh? Algunas
muy nuevas para mí. Que mira que hago